Muy buenos días, alumnos del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Para mí es un placer darles la bienvenida a este nuevo taller de lectura y redacción 2. Ya tuvimos la oportunidad de cursar el taller de lectura y redacción 1 en la ocasión pasada y ahora estamos en el taller de redacción 2, en nuestra sesión número 1. Por lo cual les pido, como siempre, realicen todas sus anotaciones, vayan haciendo sus apuntes porque también me los van a mandar en conjunto con la actividad del día de hoy. ¿Qué es literatura? La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Asimismo es el nombre de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia las obras literarias. La palabra literatura deriva del latín literatura. Con este término también se conoce al conjunto de las producciones literarias, por ejemplo, de un país, una lengua o una época. Por extensión se utiliza además para referirse al conjunto de obras que tratan sobre un tema determinado. Anteriormente el término literatura no existía. En el siglo XVII cualquier obra escrita era conocida bajo el nombre de poesía o elocuencia. Incluso a lo largo del siglo de oro español se denominaba como poesía diversos tipos de obra, bien fuesen escrita en verso, prosa o como una obra dramática. A partir del siglo XVIII fue que comenzó a hacerse uso de la palabra literatura. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que el término tomó el sentido con el cual se conoce en la actualidad. Posteriormente, en el siglo XX, el formalismo ruso, en especial Roman Jakobson, estudió con detenimiento aquello que era definido como literatura y sus características. De esa manera, logró diferenciar la función poética del lenguaje y la estética de la estructura de la escritura para emitir un mensaje. Por tanto, no todo lo que se escribe se considera literatura. Por ejemplo, los textos periodísticos o las investigaciones académicas no cumplen con una función poética del lenguaje, aunque sí compartan un mensaje o información. La literatura es propia de la cultura del ser humano y tiene características propias de cada época y lugar donde se ha desarrollado. En la antigüedad, en la literatura griega se crearon obras de referencia que marcarían a la producción literaria posterior, como la Ilíada y la Odisea, ambas de Homero. Entre los autores más destacados por crear algunas de las obras más importantes de la literatura se pueden mencionar a William Shakespeare o Edgar Allan Poe de la literatura en inglés, a Miguel de Cervantes Saavedra o Gabriel García Márquez en la literatura en español, a Johann Wolfgang von Goethe o Franz Kafka de la literatura en alemán, Víctor Hugo o Albert Camus de la literatura en francés, a Fyodor Dostoyevsky o León Tolstoy de la literatura en ruso. La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. En este sentido, el autor hace un uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o historia real o ficticia, de manera no convencional o tradicional. Las descripciones en los relatos literarios tienen la capacidad de exponer emociones, sensaciones, olores, sabores, lugares, personajes y situaciones de manera particular, lo que destaca la función poética del lenguaje. Asimismo, la literatura como arte se caracteriza por usar elementos estéticos, generar placer por la lectura, despertar la imaginación del lector y ser capaz de trasladarlo a lugares y tiempos inimaginables. Podemos manejar ciertas características. Las más importantes puede decir que es una expresión artística antigua. Entre las obras más antiguas halladas destaca el poema de Gilgamesh. Derivan de la creatividad y la originalidad de cada autor para exponer historias reales basadas en experiencias o sensaciones, así como para crear historias ficticias y cargadas de imaginación y fantasía. Está compuesta por tres géneros que son la lírica, la épica o narrativa y la dramática. El lenguaje empleado en las obras literarias cumplen con la función poética del lenguaje. No todo lo que se escribe es considerado como literatura, según el canon literario, el cual sirve para diferenciar todo lo dicho. Las descripciones de los relatos se valen del uso de las figuras literarias o figuras retóricas, que son formas no convencionales del uso del lenguaje, por ejemplo, la metáfora, el símil, el oxímoron, entre otros. Se diferencian las corrientes literarias a partir de características que comparten una serie de obras, como el estilo, la crítica,
la temática o el periodo histórico, que es de lo más importante para poder clasificar. La literatura es estudiada desde la teoría literaria a fin de analizar la construcción de su discurso. Existen diferentes tipos de géneros literarios. Estas se dividen de acuerdo a lo que consiste en una clasificación de las obras en función de su contenido. La clasificación tradicional de los géneros literarios establece tres grandes tipos, que son la lírica, que incluye la elegía, el himno, la oda, la égloga, la sátira. Se caracteriza por estar escrita en versos cortos. La épica o narrativa, en la que se incluyen entre otros la epopeya, los cantares de gesta, el cuento y la novela, y que su contenido está narrado en versos largos o prosa. La dramática, que son las obras teatrales, la tragedia, la comedia, la farsa. En ocasiones se incluye también otros géneros como la oratoria y la didáctica. Entonces encontramos diferentes tipos de literatura en esto. La literatura antigua. Hasta el momento los especialistas no han podido definir una fecha exacta de inicio de la literatura antigua, sobre todo porque había una gran tradición oral. No obstante, se sabe que en los imperios mesopotámicos, China e India, fueron escritas las primeras obras literarias. Partiendo de los diferentes textos hallados, se calcula que el texto más antiguo es aproximadamente en el año 2000 a.C., el poema de Gilgamesh, que narra la hazaña de un héroe sumerio. Otro de los libros más antiguos encontrados es el Libro de los Muertos, que data del siglo XIII a.C., un texto funerario del Antiguo Egipto. Sin embargo, se dice que muchos libros exponentes de la literatura desaparecieron en el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría en el año 49 a.C. La literatura medieval. La literatura medieval es aquella que se produjo entre la caída del Imperio Romano en el año 476 y la llegada de Colón a América en el año de 1492. Durante ese periodo, la Iglesia como institución se apoderó de la literatura y el conocimiento. Los monjes eran quienes tenían acceso a los libros, traducciones de textos, la posibilidad de educarse, de redactar también los textos. Por ello, la literatura medieval se caracteriza por exponer un pensamiento religioso dominante. Sin embargo, también existen diferentes tipos de libros en los cuales predominan los temas populares escritos en copla. La literatura medieval fue el momento en el cual se originaron las primeras obras literarias en castellano, encontrando entonces una literatura clásica que abarca las obras escritas en griego antiguo o latín hasta el auge del Imperio Bizantino y forman parte de las obras literarias más importantes de la cultura occidental. Fue durante esta época que surgieron los conceptos de literatura y bellas artes y se expusieron las creencias de mitología griega. Las obras literarias clásicas se caracterizan por ser poemas épicos o líricos. Por otra parte, son de gran influencia en la literatura posterior. Algunos de los autores más destacados fueron Homero, autor de la Ilíada, la Odisea, y Hesíodo, autor de Trabajos y Días. Posterior a la literatura clásica nacen los conceptos de género literario y salen a la luz autores reconocidos en la literatura universal. En la literatura renacentista se desarrolló durante los siglos XIV, XV y se caracteriza por idealizar y plasmar la realidad, así como para tomar como ejemplo la naturaleza como símbolo de la perfección y de placer. Una de las obras exponentes de esta literatura es El Príncipe de Maquiavelo. En la literatura barroca fue un movimiento artístico que se desarrolló durante el siglo XVII y fue a partir de 1820 aproximadamente cuando se emplea este término de literatura. Esta se caracteriza por exponer una evolución de las bases del Renacimiento, hacer uso del lenguaje culto y erudito por medio del cual en ocasiones hacen un uso excesivo de las figuras literarias. En el romanticismo, que se desarrolló a finales del siglo XVIII en Europa, específicamente en Alemania hasta finales del siglo XIX, las obras literarias se caracterizaron por tener un predominio del yo, exponer temas preindustriales y la búsqueda continua de la originalidad. De esta época se destacan autores como Edgar Allan Poe, Johann Wolfgang, entre otros. Y en la literatura contemporánea, que es la literatura moderna, se realizó a partir de importantes acontecimientos históricos, como por ejemplo la Revolución Francesa en el 1789, incluso hasta el presente. Algunos de los estilos que surgen durante este periodo son el romanticismo, el realismo, el modernismo y la literatura vanguardista. Esta literatura se caracteriza por haber estado constantemente en renovación debido a los complejos cambios sociales, políticos y culturales que ocurrieron a lo largo del siglo XIX. El resultado final de las obras deja reflejado cómo se rompe con las tendencias anteriores y se expone la realidad del momento a través de la originalidad.
La literatura universal se ha denominado así al conjunto de obras que se han convertido en referencia cultural debido a su contenido y autenticidad. Asimismo, se considera que estas obras deben de ser conocidas por todo el mundo. Por ejemplo, la Ilíada de Homero, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, entre otras. Realiza tus apuntes. Además de realizar tus apuntes, es necesario que investigues las biografías de los siguientes autores y el nombre de sus obras más sobresalientes: de William Shakespeare, de Edgar Allan Poe, de Miguel de Cervantes, de Gabriel García Márquez, de Johann Wolfgang, de Goethe, de Frank Kafka, de Víctor Hugo, de Albert Camus, de Fyodor y de León Tolstoy. Eso sería todo. Mándamelo por favor en los días acordados. Que tengas un excelente sábado.